XTV, Juan Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, ¿cómo sacamos rentabilidades operando? ¿Se puede operar intradía en el mercado y obtener dinero? ¿Se esperaba usted esta caída, esta recogida de beneficios en el mercado americano? Hombre, yo creo que es de las pocas veces, en mi opinión como operador, que una caída fundamentalmente en mercados como el IBEX estaba tan clara. Llevábamos moviéndonos en un mercado lateral entre 8.000 puntos y 8.800 como mínimo desde septiembre. Hemos ido a la parte alta de ese movimiento lateral a 8.800, lo hemos tocado varias veces, hemos caído, hemos ido a tocar la zona de soporte, hemos rebotado y se veía que en algún momento ese lateral se iba a romper. Y allá se rompió. Se rompió además con cierto volumen, se rompió además acompañado de un movimiento alcista de los bonos, con lo cual creemos que el siguiente objetivo del IBEX debe de ser los mínimos del mes de agosto en 7.500 puntos. Eso da una buena oportunidad para operar bajista en los mercados. 7.500 puntos. ¿Se le puede establecer objetivo temporal a esta consecución, a la llegada de los 7.500? Normalmente la experiencia me dice que las subidas en bolsa suelen ser prolongadas y largas y las caídas rápidas y verticales. Así que esperemos o creemos. O sea, podría producirse la próxima semana. Estamos de Semana Santa, media España pensando en otra cosa y el IBEX que se nos vaya ahí. El futuro del IBEX cuando yo me he ido estaba en 7.800 puntos, ha caído un 2,5% más o menos en los últimos 2 días, con lo cual lo normal es que si sigue la debilidad del mercado americano como me comentabas anteriormente, sí que podemos ver rápidamente esos 7.500 puntos, zona en la que debería de por lo menos parar un poco. Luego tenemos el siguiente objetivo bajista ya por gráfico semanal, que serían los 6.600, 6.400 puntos del IBEX, pero bueno, para eso queda mucho y tampoco creo que veamos motivos para mayores caídas. Pero sí que creo que el movimiento del IBEX lo lleva a una ruptura hacia niveles de 7.500 puntos. Dependeremos un poquito de los americanos, pero tampoco tanto, porque la descorrelación es tan grande. Claro, eso le iba a decir, ¿no? Que con el añito que lleva Estados Unidos, como para... La descorrelación es grandísima. Hemos tenido unas subidas importantísimas de Standard & Poor's, del DAX, del Eurostoxx y nosotros no. A ver, ¿qué va a pasar con el mercado americano? Porque sabe usted que ahora el debate es Estados Unidos sube tanto que no se puede ir contra tendencia, se juega a caídas moderadas como las que vemos hoy, o después de tanta subida algún día sí o sí tiene que llegar la corrección. Contra tendencia no se debe ir nunca en los mercados, eso desde luego. Otra cosa es la opinión que tengamos. Yo creo que la última subida de Standard & Poor's, de Dow Jones, viene motivada fundamentalmente por las palabras de Bernanke. Habló de una nueva Q3, habló de que el crecimiento económico no era el que esperaba y que seguramente hiciese una inyección mayor de liquidez, que es de lo que han vivido los mercados en los últimos años. Eso hizo que ese mismo día y la jornada siguiente tuviésemos subidas fuertes, pero no es más que una mera declaración de intenciones. Desde mi punto de vista, creo que tenemos cierta sobrecompra en los mercados americanos, que hemos subido muchísimo, que no hemos regulado la subida. Existe un nivel clave de soporte desde mi punto de vista, que es el inicio de todo el último impulso alcista, serían los 1.380 puntos, y de romperlos podríamos ir a niveles de 1.330. Desde luego yo creo que, además teniendo en cuenta que es... Está 1.394 ahora. Sí, y además teniendo en cuenta que es final de trimestre, que normalmente las grandes carteras hacen liquidez en estos últimos días. No lo descartaría. No descartaría una corrección, insisto, teniendo en cuenta que creo que va a ser un año bueno para la bolsa en general en Estados Unidos, sí que creo que sería necesaria y buena una corrección para incluso comprar a precios más bajos. 1.394 el Standard & Poor's, el Dow en 13.000, eléctrico en España habla de un 17% menos, es la mejor o uno de los mejores termómetros respecto al seguimiento de la huelga general que tiene España. Juan Pedro Zamora de XTV esta tarde les acompaña, está con ustedes. Juan Pedro, en este contexto de mercados, un vistazo al eurodólar merece la pena, un vistazo al precio del petróleo, también muy seguido en las últimas semanas. Sí, bueno, lo hemos vivido en esta semana como, diría yo, una intervención verbal por parte de la FED. Habló el lunes el señor Bernanke, menor crecimiento económico, como decíamos antes, no descartaba una nueva Q3. Yo creo que lo que perseguía fundamentalmente era debilitar el dólar frente al euro y al yen, que son sus dos principales competidores comerciales, porque evidentemente una revalorización del dólar, que es lo que la mayor parte de nosotros y de los analistas creemos a medio plazo, lo que hace es debilitar las exportaciones en Estados Unidos. Lo que pretendía es una debilidad del dólar para que así no se debilitasen tanto sus exportaciones. Lo consiguió en parte, el euro se fue a niveles de 1,3374, prácticamente casi a máximos de este mes, que estaban en 1,3470. Nosotros seguimos creyendo que a medio plazo la debilidad del euro tiene que ser la tónica general, que por mucho que intente luchar contra los elementos el señor Bernanke, realmente el dólar se tiene que revalorizar contra todos sus pares, yen y euro.
y seguimos pensando que una caída por debajo de 1,31 en cierres semanales nos debería llevar de nuevo primero a 1,2960 y posteriormente como mínimo a los mínimos de este año en 1,26. Bueno, Ben Bernanke jugando a debilitar el dólar con sus declaraciones para favorecer las exportaciones, los mensajes que siguen llegando de China, la misma línea. Hoy mismo decían que tienen un mapa de ruta, ¿no?, para dirigir el comportamiento del yuan o la política monetaria a lo largo de los próximos años. Entre tanto, desde la cumbre de los BRIC, Dilma Rousseff quejándose de esas políticas para debilitar las monedas que están tomando los países de Occidente y que claramente perjudican a monedas como el real brasileño. Sí. Sí, es la tónica. La tónica es no querer, en el caso del yuan, una mayor revalorización de su moneda y no querer, en el caso del dólar, una mayor revalorización de la suya. Nosotros pensamos, insisto, que es luchar contra los elementos, que la tendencia es que todos estos niveles, si yo fuese especulador, serían para vender dólares. Vender euros, perdón. Creo que la tendencia es irse a niveles de 1,20 en eurodólar, irse a niveles cercanos a los 95 yenes en euro-yen. Con lo cual seguimos pensando en una debilidad fuerte y todos estos movimientos se tienen que aprovechar para vender, es nuestra opinión. En los mercados energéticos, ¿algún apunte sobre el petróleo o no? Bueno, estaban hablando de utilizar las reservas estratégicas de petróleo ante la crisis en Irán. Seguimos pensando en que el barril de petróleo debería estar en niveles superiores a $120, que debemos de convivir con esto, que es malo para el crecimiento económico, pero no creo que vayamos a ver grandes oscilaciones. Sí que creemos que el movimiento que al menos técnico tiene el petróleo ahora mismo es llevarlo a niveles de $150. Sería el 100% del impulso que está realizando ahora y sí que creemos que se debería ir por ahí. Es lo que está haciendo. Se está acumulando muy bien en esas zonas de 120, 115, no quiere caer de ahí. Y si vemos solamente el gráfico, yo muchas veces, ante tanta noticia de un sentido o de otro, solamente miro el gráfico, lo que veo es una proyección hacia máximos. Claro, ¿podemos intentar justificar que la proyección a 150 sea por escasez de crudo en el mercado o porque la economía al final está mejor de lo que creemos? Más bien por lo primero que por lo segundo. Porque teniendo un crecimiento económico en Estados Unidos por el último PIB revisado del 3%, no es un crecimiento muy bueno. Yo creo que incluso ese crecimiento de PIB está maquillado, con lo cual yo creo que es más por las tensiones geopolíticas y por la escasez de crudo, que se puede ir a niveles de 150 y muchas veces cuando hay noticias en un sentido o en otro, al menos mi consejo es mirar el gráfico y abstraerte de tanto ruido. Juan Pedro Zamora, XTV, gracias por acompañarnos esta tarde. Las bolsas a punto de cerrar en negativo, Wall Street en negativo y Carlos Doblado en el consultorio esta tarde a partir de las 6, 91423765859 o a través del Facebook y el Twitter de Cierre de Mercados. Les esperamos. Tenemos una cita con Natalia Hernández que va a cerrar la Bolsa de Madrid.